en menos de 4 minutos. Esto se puede hacer usando una televisión o incluso las historias de Instagram. Uno se puede poner con un cuaderno e ir dibujando lo que dura un anuncio, lo que dura... Bueno, estos son prácticas que no necesitan ir a una academia a no ser que uno no tenga ninguna disciplina. Una parte importante e interesante en Fundamentos, y sobre la que hay miles de cursos en academias, escuelas, el cuaderno de apuntes. Se insiste en la importancia de tener un cuaderno de apuntes. Se nos dan algunos ejemplos de Turner, de Miguel Ángel, de Durero. Claro, son los estudios que, siendo el papel antes y el material de escritura muchísimo más caro, bueno, pues se da origen naturalmente a estos monstruos, a estas hojas en las que hay cientos de apuntes, cientos de dibujos. En este caso de Durero solo hay 3, una mano, un autorretrato y una almohada. Es importantísimo, y lo repiten muchísimo los académicos, tener un cuaderno lo más económico posible, en el que practicar continua y diariamente, hacer nuestros estudios. En esto insisten muchísimo los profesores, tanto de la enseñanza reglada como de los cursos extraordinarios. Hay muchísimos cursos sobre llevar un cuaderno. Bueno, pues en el mundo académico parece ser que es casi un fundamento y algo muy importante el tener un cuaderno. Después se pasa al dibujo, en el que hace las... Bueno, tiene un capítulo sobre arte oriental, pero el capítulo sobre arte oriental tiene un valor, vamos a decirlo, nulo. Tiene un valor nulo. Son escuelas británicas que han aprendido muy poco de tener un imperio. Dice, la estrecha relación entre caligrafía y dibujo, que era típica del arte indio e islámico, se acentúa aún más en Japón y China. Aunque se las suele denominar pinturas, gran parte del arte chino y japonés estaría mejor descrito como dibujo. Trabajando con un solo color, el negro, y a menudo con un solo pincel, los artistas produjeron imágenes maravillosamente sensibles. Figuras, animales, flores, paisajes y otras formas naturales. A veces se usaban líneas de diferente grosor para indicar distintas cualidades del tema. Y eso es. Bueno, dice, las obras más impresionantes son quizá aquellas en las que con una sola pincelada se representa una hoja, una caña de bambú, un pétalo de flor, un fruto o un pájaro. No solo se ha descrito la forma del objeto con una pincelada, sino que ésta expresa además cualidades como el movimiento, variaciones de luz, modulaciones, cambios de dirección, vitalidad, pasividad, dureza o blandura. Bueno, no hay más detalles. Luego habla de los distintos estilos, naturalmente, perspectivas. Quizá interesante, sea más interesante esta parte en la que se presentan los materiales de dibujo y se nos dan algunas indicaciones. Sobre todo nos recomienda muchísimo los lápices de dibujo con T. Dice, se fabrican en negro, marrón, rojo y blanco. Y el rojo se nos propone como alternativa para remedar la tiza roja que usaba Miguel Ángel. Para las tizas de los maestros antiguos, para remedarlas se nos recomiendan los lápices negro, marrón, rojo y blanco de con T. Bueno, y también se nos habla de los lápices de carbono en una serie que va del BBB al HH, según la dureza. Esto en cuanto a los materiales de dibujo. Luego, en cuanto a dibujo de figuras, nos recomienda algo muy típico, que es dividir... Bueno, se nos habla también del contraposto, de la postura, que desde el Renacimiento, y en esto sí es Renacimiento, porque sí que es algo que recuperan de los maestros grecorromanos, se busca la contraposición entre dos líneas, que es el contraposto. Además es que es algo que existe en la vida real para no caerse al suelo. Cuando nosotros nos inclinamos, tenemos que poner una pierna de apoyo, que es una línea que va en dirección contraria de la línea dominante, con lo cual
La contraposición no es un invento de los renacentistas ni de los griegos, sino que tiene una base dinámica, una base en el movimiento real. Bueno, recomienda, voy a cubrir la modelo enseñando el... Bueno, recomienda reducir una figura a... bueno, a una... a ver dónde se puede ver mejor. A una geometría básica, tapo aquí lo que puede resultar impúdico, a una geometría básica, cilindros y sobre todo cilindros, que es una técnica muy usada en animación. De hecho, hay una parodia de eso en Los Simpsons, cuando le enseñan cuando el profesor de arte de Lisa Simpson le habla del método, creo, del método Lombardo, que es esto, y es algo que se enseña en las escuelas de arte, que es reducir una figura a elementos geométricos, a volúmenes elementales, a cilindros y a esferas, cilindros y esferas, que es algo que hacen los dibujantes del equipo de Matt Groening, tanto en Los Simpsons como en Futurama y en otras muchísimas series de animación, y que se enseña en las academias, y que bueno, pues eso es algo... Una cosa que enseñan en las academias, a pensar la figura humana como compuesta de volúmenes simples. Y aquí tenemos un ejercicio de clase en el que se ve esto. Se ve que ha trabajado la figura con cilindros, solo que luego ha sobrepuesto una representación un tanto más artística y queda como algo más convincente que una especie de Homer Simpson hecho de cilindros. Bueno, esto es otra cosa que se enseña en las academias, lo de reducir a volúmenes simples. Luego tenemos lo de la anatomía, que ya se ha dicho. Todo esto es la sección de dibujo. El dibujo del natural, que eso es dibujar del natural. El libro no nos va a enseñar el natural. Eso es que nosotros practiquemos con el natural, y se nos insiste que esto es como un concertista que tiene que ensayar todos los días. Práctica, más mano y más ojo y menos leer. Luego hay algunos ejemplos de grandes maestros, de Durero, Da Vinci, que investigaban dibujando, y se nos pide eso, que se estudie, que se trabaje continuamente. Es como decir, suelta ya el libro y ponte a dibujar. Bueno, William Blake, Redon, se nos habla de mundos fantásticos, y luego se nos distingue entre dibujar por dibujar y el dibujo para pintar. Y se nos habla de los dibujos preparatorios, de que hay que hacer estudios, por eso es conveniente el cuaderno para tenerlo todo junto, aunque uno se puede hacer su propio cuaderno uniendo las páginas. Habla de los muchos estudios del Guernica de Picasso y los muchos estudios de Géricault. Habla brevísimamente de algo que es común en la pintura desde que la fotografía existe, que es apoyarse en esta arte que hicieron los impresionistas. Desde que existe la fotografía, los artistas se apoyan en fotografías. Aquí está. Además de los dibujos, muchos artistas contemporáneos utilizan fotografías, muchísimos maestros contemporáneos, para obtener la información, e incluso algunos son fotógrafos ellos mismos. Estoy pensando en Norman Rockwell. Hacen estudios fotográficos y siguen esos estudios, pero también los impresionistas. También, bueno, muchísimos maestros del 19 han trabajado con fotografías. Y naturalmente los pintores académicos, por definición y excelencia. Dice, esto se ha convertido en una práctica aceptada. Puede ser más o menos pública, más o menos conocida, más o menos visible, pero es una práctica universal. También es posible proyectar una diapositiva del tema o de partes de la composición directamente sobre el lienzo para marcar los contornos. Sí, una diapositiva. De hecho, José Guillermo García Valdecasas me recomendó el comprar un proyector, que ahora son muy baratos, y proyectarlo sobre la superficie y dibujar sobre él. Dibujar de esa manera es algo muchísimo más práctico
que todos los trucos del estilo de Durero que existían hasta ahora, como la pantalla luminosa sobre la que uno calca, existiendo la proyección sobre superficie, bueno, esa es la forma menos invasiva. Lo único es que, claro, al dibujar la imagen se va a proyectar sobre la mano. Bueno, pues compré uno de estos proyectores, pero se ve que no sé usarlo porque se supone, o en el anuncio aparece que se puede tener en la mano, y de hecho una profesora de matemáticas que quería hacer una actividad en Andújar, proyectando con uno de estos pequeños proyectores diagramas matemáticos sobre monumentos que los admitían, que los contenían de una manera implícita. Quería eso, quería un proyector de mano y creo que lo consiguió, pero sin embargo el mío no consigue desenchufarse. No importa mucho, pero bueno, claro, quizá me costó demasiado poco. Y por eso quizá las instrucciones solo vienen en chino. Bueno, en fin, pero ¿qué es una técnica? Que es una técnica que permite la ciencia actual, que permite, más que la ciencia y la tecnología, que permite el mercado actual, porque es barato, quizá demasiado, resulta muy económico el tener uno de estos pequeños proyectores que proyectan sobre la superficie lo que uno quiere representar. Una fotografía, propiamente, una fotografía. Entonces ya hemos casi cerrado el círculo de la vagancia iniciado por Durero, al contar esos secretos que quizá a lo mejor no estaban socialmente muy aceptados, pero Durero, cual Prometeo, publica esas trampas, esas triquiñuelas de los artistas, entre los cuales, por cierto, uno de los mayores ha sido siempre la cámara oscura y la cámara lúcida, que aquí se mencionan, pero no se recomienda, ni se dan instrucciones para crearse una cámara lúcida o una cámara oscura. Quizás sea un defecto de este libro para el tiempo en el que está escrito, compuesto, creo que es de 1980, pero ya lo digo, la cámara oscura y la cámara lúcida es de 1981 en Macmillan. La cámara lúcida y la cámara oscura parecen muy buenas ideas, pero claro, en comparación con el proyector, aunque claro, el proyector exige, no se puede usar un proyector al aire libre con una luz, porque no se va a ver nada. Se tiene que pintar medio en penumbra. Para dibujar, para pintar, hace falta buena luz. Bueno, se puede llegar a una cordial entente, a un acuerdo donoso entre ambas necesidades. Pero bueno, una cámara lúcida y una cámara oscura eran buenas ideas. Pero lo del proyector es bastante mejor, solo que en 1981 lo del proyector era... Bueno, podía ser, solo que la lámpara se habría quemado enseguida, habría salido muy caro, habría consumido mucha luz y naturalmente el proyector en sí sería muy caro. Pero bueno, esa técnica se recomienda, pero naturalmente el dibujante, el pintor que practica a diario no necesita ningún truco, y de hecho está claro que Durero, cuando hace las figuras para representar estos trucos, no está usando esos trucos, está pintando de memoria, está pintando con la imaginación, y lo deja claro al hacer las líneas de la cuadrícula irregulares. Es decir, yo os estoy contando esto que me ha servido a mí, pero yo llevo tanta práctica que a mí esto no me resulta necesario, pero no me lo callo. Yo no digo que he usado estos trucos para empezar, sino que os animo a que los uséis y así tendréis una práctica como la que tengo yo, que veis que no necesito hacer la cuadrícula con una superficie recta, con una regla. No lo necesito porque ya tengo mi práctica, mi estilo y yo ya lo hago. Pero vosotros no creáis que este estilo, que estas habilidades se adquieren de la noche a la mañana. No os asuste el usar estos trucos, no os preocupéis, ya llegaréis a donde he llegado yo. Durero es un grandísimo profesor de Bellas Artes, sin duda alguna uno de los mejores, y es una lástima que no se lo reedite más. Yo, al presentar a Durero, presenté una edición, una traducción al alemán moderno, con algunas de sus imágenes, pero que era más bien una antología.
el volumen de Durero, de los textos teóricos ilustrados de Durero que presenté, era más bien una antología. Si se tradujera al español y de manera íntegra y se pusieran todas sus imágenes, sería una escuela de arte quizá más útil que esta. Aunque es cierto que Durero se centra solo, de manera casi exclusiva, en las partes matemáticas y en esos secretos que aprendió en Bolonia. Bueno, luego tenemos una sección sobre el color. El color, teoría y práctica, la esfera de colores, y aquí vuelve a hablar de teóricos. Estoy buscando la primera fecha de ciencia del color de la que habla, 1766, pero bueno, veo aquí un pequeño resumen. Los principios de armonía y contraste de los colores y su aplicación a las artes, obra del colorista francés Michel-Eugène Chevreul, rigieron las estrategias empleadas por los impresionistas. O sea, va un poco más adelante, a lo que se enseña en las academias actuales, va a Chevreul. Dice que rigieron las estrategias empleadas por los impresionistas, los neoimpresionistas y otras escuelas pictóricas, y en esencia han constituido la base de todas las enseñanzas sobre el color impartidas en las escuelas de arte, que no quiere decir que sea la auténtica ciencia del color, es la ciencia del color que se enseña en las academias. La estructura de este curso, de este libro, quiere decir, también utiliza las teorías y experimentos del suizo Paul Klee, 1879-1940, que fue profesor en la Bauhaus. O sea, ya es una academia bastante distinta a la Bauhaus, breve, pero es también un entorno académico, supuestamente revolucionaria, pero al fin y al cabo era enseñanza académica sistemática, era programática y, vamos, tan formalita y tan modosita como cualquier otra educación artística. De Joseph Albers, 1888-1976, que enseñó también en la Bauhaus y además en el Black Mountain College y en la Universidad de Yale, y finalmente de Tom Hudson, influyente figura del arte inglés durante los años 60. Creo que ya no será tan influyente. Seguro que los estudiantes en las Islas Británicas lo conocen porque seguramente saldrá. Bueno, que me corrija quien estudie en semejantes instituciones. Todas estas personas desarrollaron las teorías de Chevreul en cursos educativos. Luego habla de los materiales. Se recomiendan los siguientes pigmentos, en este caso todos de la marca Winsor & Newton. Antes se recomendaba a Conté, ahora recomienda Winsor & Newton. Rojo Winsor, violeta Winsor, naranja Winsor. Vale, bueno, muy bien. Muchas veces no se sabe muy bien si esto es como las farmacéuticas y los médicos. Hay desde luego agentes comerciales de las casas de materiales de arte. Es un mundo curioso, pero en general las virtudes de los productos han de ser sostenidas por por demostraciones reales. Por mucha publicidad y muchos comerciales que tenga una cera, si no es adecuada, seguramente los artistas no la usarán. Bueno, la esfera de colores. La esfera que presentamos aquí está basada en la que patentó Albert Munsell en 1900 y que posteriormente utilizó Paul Klee, siendo profesor de la Bauhaus. O sea, esta es la ciencia del color oficial que se enseña aquí. Se nos recuerda que el inglés Moses Harris creó en 1766 el primer círculo de colores, en el que los primarios eran el rojo, el amarillo y el azul, y el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, construyó un círculo similar en 1810. Desde entonces, la rueda de colores se convirtió en instrumento de uso corriente. Este estudio, insiste, se atiene sobre todo al modelo empleado por Paul Klee. Entonces, el color que aquí enseña es el que enseñaba Paul Klee en la Bauhaus. Así que básicamente esto es lo que... O sea, la enseñanza que aquí se da sobre color es la enseñanza de Paul Klee sobre color en la Bauhaus. Así que podemos pasar a la pintura.
a la pintura, donde empieza otra vez por medios de pintura, pero si ya había hablado del color, bueno, pero ahora habla de medios de color que se aplican de manera más precisa al lienzo, digamos, porque en realidad era pintura, todo, el pastel es pintura, las ceras de colores, bueno, no lo tendría tan claro. Bueno, digamos que divide los materiales, va dividiendo los materiales a lo largo del libro, podría haberlos juntado en un apéndice como hace al final, sobre fijar el... Al final hay un apéndice que trata sobre los pinceles, o sea, todo está repartido. Pero bueno, que se sepa por parte de quien maneje este libro que los materiales se van comentando de manera escalonada. Y aquí, bueno, se habla de los óleos, los acrílicos, el temple, las acuarelas, y hay una cosa muy curiosa que dice sobre las acuarelas, es lo más llamativo. Dice: para la mayoría de la gente, la primera experiencia pictórica es una caja de acuarelas infantiles, y esto puede dejar la impresión de que se trata del tipo de pintura de uso más fácil. Las acuarelas son en pintura lo que la flauta dulce o la flauta de pico en música. Es el instrumento que se da a los chiquillos ahí para que aprendan, aprenden muy pocos. Las acuarelas, además, se secan, se mojan, vuelven a estar funcionales. No pasa con otros materiales que se secan y no hay quien los... hay que volver a molerlos y hay que volver a emulsionarlos. Las acuarelas son un medio bastante efectista, de buena conservación, son bastante recomendables por muchas razones, pero aquí se nos dice: este es un tremendo error. Unas acuarelas con buenos resultados, usar acuarelas con buenos resultados requiere una técnica muy precisa y un alto grado de habilidad. Las acuarelas son pigmentos muy finamente molidos, aglutinados en goma arábiga, que es soluble en agua. Tradicionalmente la acuarela pura se aplica en lavados transparentes, trabajando desde los tonos más claros a los más oscuros y dejando brillar a través de la pintura el soporte. Por eso me insiste mucho Jacobo Alcalde Gibert en la transparencia de la pintura, en la diafanidad, en la claridad de la acuarela, en la luz que da la acuarela, porque... insisto, hay que dejar brillar a través de la pintura el soporte. En la acuarela tiene como un elemento, como un componente fundamental, elemental, el soporte. Ha de verse el soporte. El soporte es la luz. Una acuarela, un cuadro a la acuarela, una obra a la acuarela que esté cubierta al 100% de acuarela es un desastre y no ha comprendido la posibilidad, el fundamento de la acuarela, que es imponer veladuras sobre el blanco, sobre el color que se haya elegido, pero vamos, lo lógico es el blanco, una luz pura, una luz blanca, imponer veladuras o directamente dejar que trasluzca. Muchos elementos de una composición con acuarela son directamente el soporte, son el blanco que se ve. Y aquí lo dice, la pintura del soporte, dejando brillar a través de la pintura del soporte, que suele ser papel blanco. Así que dice que se le dé pintura, que se le dé acuarela a los chiquillos. Gravísimo error, la acuarela es muy difícil. Lo que pasa es que es cierto que la acuarela es muy manejable, simplemente hace falta un vaso de agua para aclarar el pincel y para mojarla. Así que, en fin, en cuanto a su uso, desde un punto de vista práctico, tiene sentido dárselo a los chiquillos, pero aquí se dice, es dificilísima, eso no está al alcance, no van a disfrutar la acuarela desde tantas perspectivas como yo, como el profesor Frink cuando juega con unas bolas. Bueno, luego, aquí vemos claramente lo que yo decía del peligro de comparar a los grandes maestros con los ejercicios de un alumno anónimo de escuela de arte. Evidentemente uno puede llegar a desanimarse porque dice, madre mía, yo solo voy a poder llegar a pintar como el alumno, no como el gran maestro. Bueno, esto es en cuanto a la pintura, y aquí ya podemos decir que hay unas páginas de relleno
sobre el retrato, la figura en el interior. Es más historia del arte que práctica de las bellas artes, porque en cuanto a práctica se dice eso, que uno practique pues, disposiciones, paisajes, pero vamos, todo esto es más historia del arte. El estanque es una obra típica del estilo de Laurie. En ella se ven pequeñas figuras desplazándose. Claro, esto es historia del arte y en cierta medida arte para ciegos. Es arte audiodescrito. Y luego, en fin, esa mezcla entre horribles escenas, cuadros de horribles escenas de estudiantes de arte, cosas que, bueno, pueden estar en un piso de estudiantes o en el comedor de los Alcántara, como este paisaje. Luego hay obras de alumnos que sí que están mejor, como esta que tiene al lado, y luego obras de grandes maestros, en este caso Cézanne, que peligrosamente puede parecer, peligrosamente puede estimarse que se asemeja a la obra de los estudiantes cuando en realidad no es así. Bueno, luego figuras geométricas, objetos artificiales, todo esto ya no es algo sobre la pintura, sino sobre lo que puede representar la pintura. Y esto ya deriva en enciclopedia china, en esa enciclopedia china ideada por Borges. Pintura de perros, pintura de estanques, pintura de peces, pintura de... Claro, y así se pueden hacer los capítulos que se quiera. Hasta llegar, claro, a la pintura abstracta, que no representa... Está mal dicho, claro, es algo que decía mucho José Guillermo García Valdecasas, está mal dicho lo de pintura abstracta, porque pintura abstracta sería coger una imagen y extraer lo fundamental, pero esto no es tal cosa, sino que esto es una pintura que no tiene un referente, sino que es simplemente matérica. Eso sí estaría, mejor dicho, es algo que se dice mucho. Lo que importa no es la representación que hace la pintura, que no representa nada, sino la pintura en sí. Es una pintura, bueno, en ese sentido sí, abstraída de la obligación o de la supuesta función de representar algo. Entonces sí, es una pintura que se abstrae de la función de representar. Por ese lado sí que... Bueno, pintura abstracta basada en cuadrículas, y aquí vuelve a salir el pelmazo de Klee. Y por último, unos apéndices con sugerencias prácticas, un glosario y un índice. El glosario de términos de arte es algo siempre útil, aunque sea simplemente para no usar algo que no tiene nada que ver con lo que el maestro dice o con lo que un manual dice. Porque confundir un producto, confundir un instrumento por un mero error lingüístico es algo completamente innecesario. Bueno, y de hecho en el glosario aparecen instrumentos que son útiles, pero que no se han comentado al tratar ni de los materiales, ni de las técnicas, ni de nada. Bastante curioso. Por ejemplo, está algo que a mí me llamaba mucho la atención en las fotografías de pintores, en las representaciones de pintores, y que por cierto aparece mucho en los poetas del siglo de oro. Aparece en Quevedo, aparece en Calderón, que sabían mucho de pintura. Es el tiento. Aquí aparece un tiento. El tiento se utiliza para apoyar la mano que sujeta el pincel, especialmente al pintar detalles. Se trata de una caña de bambú almohadillada en un extremo. El extremo almohadillado se apoya ligeramente en la superficie del lienzo. Una caña para apoyar la mano que sujeta el pincel, para pintar detalles. Una caña para descansar la mano, ya está, no es algo tan complicado. Luego tenemos espátulas, etc. Pero curioso que el tiento salga ahora y no con la pintura, al igual que el capítulo dedicado a los pinceles, la elección de los pinceles. Sí, ya esto viene a ser como la elección del palo de golf. Hay quizá hay demasiados cubiertos, demasiados palos de golf y demasiados pinceles. Y precisamente esto lleva más a una pérdida de tiempo que
que a una ayuda. La calidad de los pinceles depende del tipo de cerdas, mientras que el tipo de marca que hacen depende del grosor y longitud de las cerdas y del modo en que están insertados en la férrula metálica.